Bueno, Dios bendiga en esta tarde a todos. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos y congregarnos en su pueblo santo, porque este pueblo santo es la promesa de Dios para el último tiempo, conforme a las profecías desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Es un cumplimiento de las promesas de Dios para todos. Y ha llegado el tiempo que está transcurriendo, no que comience ahora. Esto comenzó hace muchos años por la prédica del Hijo de Dios enviado para el último tiempo, el pastor Aquiles, que recibió la manifestación del Señor y del Espíritu Santo, con la revelación del tiempo, de lo que debería de acontecer con nosotros los gentiles, y de lo que tenemos que hacer todos los cristianos debajo del cielo: apercibirse, prepararse, porque el Señor está a las puertas en su venida. Se han cumplido todas las cosas, las señales, lo que ahora acontece en el mundo, los principios de dolores, como está escrito, el hambre, la maldad, las pestes, las guerras, todo, los rumores de guerra, las amenazas que tienen los países de los más poderosos, unos contra otros. Eso justamente es el rumor de guerra, que no acontece, pero tiene en angustia a la humanidad, como estaba escrito, que sería un tiempo cual nunca hubo desde que el mundo ha sido hecho. Hoy somos protagonistas de tales hechos, de tal angustia, de tales hambres, de tales pestes, de tales guerras y de la violencia del ser humano, de la maldad multiplicada al 100, al 1000 en el ser humano. También somos protagonistas de esta palabra prometida por el Señor Jesucristo. El Evangelio, su Evangelio, no cualquier Evangelio, como decía el apóstol Pablo, que si alguno anunciare otro Evangelio, que no fuera ese que anunciaba Pablo, que había traído el Señor Jesucristo y que había anunciado los apóstoles también, dice, el tal sea anatema. Ese Evangelio es predicado hoy. El que trajo el Señor Jesucristo a este mundo. El que dijo a los judíos: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y convertidos. En la misma manera, el Evangelio hoy es presentado a la humanidad. Cuando digo la humanidad, porque sé que por las audiciones y por las prédicas que tenemos en internet del pastor Aquiles, sale al mundo el Evangelio según lo prometió el Señor Jesucristo. El Evangelio por testimonio, por lo que Él dejó escrito en la manera que tenemos que ser. No creer
como el mundo cree. Que creen de diferente manera. Cree, decía, en el Señor Jesucristo, y según ellos creen en el único evangelio. Pero no. Es un evangelio con hechos, no con palabras, que han hecho que los hombres difieran, estén enemistados, peleados según su doctrina. Eso no es el evangelio de Cristo. Ese es el parecer de los hombres, que le parece que en esa manera está bien o está mal el otro, que no tiene lo que él predica. El Señor Jesucristo en aquel entonces pasaba lo mismo con los judíos. Y le decía que ellos no entraban, no dejaban entrar al reino de Dios. Y los que querían entrar tampoco podían. Porque la gente que según en la época era avesada en la ley y en las cosas de Dios, impedían. Porque lo que es fácil o sencillo, lo hicieron difícil. Para la humanidad de aquel entonces y ahora lo mismo. ¿Por qué? Dice, porque ataban cargas pesadas a los hombres. Cargas pesadas que eran difíciles de llevar. Que ellos no las hacían. Las mandaban a hacer. Y así sometían a la humanidad. Sometieron a la humanidad de aquel entonces y ahora igual. Con la palabra o con el nombre del Señor se sometió a la humanidad. Con obligaciones. Cada religión tiene una doctrina que somete, que tiene una carga para cada feligrés, que tiene que cumplirla. Si es católico, el católico con el católico. Si es evangélico, con cualquiera de las tendencias de los evangélicos, ya sean pentecostales. Si es mormón, con los mormones. Tiene una obligación, tiene una enseñanza que lo obliga con esa enseñanza. Pero el evangelio no, el evangelio liberta. El evangelio hermana. El evangelio une. El evangelio hace posible que seamos iguales ante el único Dios. Bueno, entonces de esto que estoy hablando voy a compartir en la palabra de Dios para tener referencias de que este tiempo que se termina muy semejante al tiempo de los judíos. Al tiempo de los judíos y otros tiempos también que han vivido en la humanidad como el tiempo no es. Pero lo más cercano que tenemos y la referencia, ¿no? Y también la Escritura dice que la salvación nuestra viene de los judíos o por los judíos. Así que ellos son nuestro ejemplo y nuestra base. Yo voy a estar compartiendo primeramente en los Hechos, el capítulo 3, que en una primera prédica o de las primeras enseñanzas o manifestación de los discípulos al pueblo de Israel, el capítulo 3, versículo 18. Palabras del apóstol. En el versículo 18 y 19. Dice así: Empero Dios. Ustedes pueden leer todo el capítulo, ¿no? Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado.
por boca de todos sus profetas, que Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, había de padecer. ¿No? Estaban en esos días en pleno cumplimiento, o lo que había acontecido en Israel, en Jerusalén. El apóstol menciona estas palabras, que Dios había cumplido lo que antes había anunciado por bocas de los profetas. Todos los profetas anterior al Señor Jesucristo hablaron acerca de Cristo y de sus padecimientos. Y bueno, estos apóstoles comienzan diciendo al pueblo de Israel lo que se había cumplido, ¿no? Y justamente el Evangelio es eso, son buenas nuevas de parte de Dios, es una noticia de parte de Dios a la humanidad de lo que se ha cumplido o se está cumpliendo, que la humanidad es protagonista de esos hechos. Y bueno, en aquel entonces se cumplía la Escritura. El Evangelio era anunciado como el Señor Jesucristo lo mandó. Ir y predicar, dice, el Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén a todo el mundo. Bueno, seguimos leyendo un poquito más en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿No? Dos cosas: arrepentíos y convertíos. ¿De qué? ¿De qué? Los judíos, cuando el Señor les preguntaba o los hacía reaccionar con sus enseñanzas, ellos decían: nosotros no somos hijos de pecado, no somos siervos de pecado, somos hijos de Abraham. Y él les decía: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿No? En otras palabras, les decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos eran con pecado, eran esclavos de las diferentes enseñanzas, de esa oposición que había en el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel uno solo, con los mandamientos, con la ley de Dios única para todos los judíos. Y el Señor en varias oportunidades y en cierta oportunidad les decía: oye, oh Israel, tu Dios uno solo es, uno solo es. Les enseñaba los mandamientos: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo, el segundo mandamiento, como a ti mismo. Pero ellos, ¿cómo estaban? En los hechos, no en la creencia. Que la creencia, según ellos, estaban bien, cumplían la ley de Dios, y muchas veces tentaban al Señor Jesucristo, preguntándole cosas para encontrar falta en Él. Pero el Señor sabía todas las cosas, y ellos estaban en división y en todas las cosas que nosotros sabemos que eran las sectas de la época, opuesto el uno al otro, siendo Dios, el Dios que los había sacado de Egipto, uno solo. Y bueno, tuvo que haber un arrepentimiento en el pueblo de Israel y una conversión. Mucha gente de la época obedeció por la prédica
que los apóstoles venían y se arrepentían y se bautizaban. Y aquella gente que estaba separada y dividida se unieron, fueron una cosa. Están en el libro de los Hechos todo lo que pasó y aconteció por la prédica y la enseñanza del Evangelio. Vamos a leer un poquito más abajo. Bueno, y menciona el apóstol en la prédica, este texto que leí, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Este refrigerio, como muchas veces lo enseñó el pastor Aquiles, es un alimento de parte de Dios, una comida rápida de parte de Dios para la humanidad. Nosotros, que es este tiempo que Dios determinó antes de la venida, porque en muchos textos hay preguntas del mismo Señor. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra? Y determina quién le dé alimento a tiempo a la familia de Dios. Pondría quien le dé alimento a tiempo a la familia de Dios. Este refrigerio, este alimento de parte de Dios. No tengo duda que es la palabra que estuvo mucho tiempo predicando el pastor Aquiles, dando alimento, este refrigerio o esta comida rápida de parte de Dios. Leemos unos textos más abajo. Dice: y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. O sea, tenemos la promesa del Señor Jesucristo, de su venida, pero antes de la venida tiene que acontecer lo que dice este texto, ¿no? La restauración de lo que se hizo por el Evangelio en el principio. La iglesia tiene que hacerse nuevamente. ¿Qué es restaurar? Volver al principio. La humanidad entera tiene que volver a ese principio, a esos principios que dejaron estos hijos de Dios. Pero dice que antes el Señor no viene. Primero esto. Leemos en el versículo 21, nuevamente dice: al cual de cierto es menester. Está hablando del Señor en el texto anterior, ¿no? Que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. El Señor no viene sin que antes se restaure para nosotros los gentiles la iglesia, la cual el Señor Jesucristo va a venir a buscar. Bueno, esto en esta escritura quería comenzar, pero tenía también otros textos para compartir, que siempre el Evangelio en el principio y fue dejado para nosotros, es para salvar a la humanidad, para salvar, no para perder. Por eso en esa determinación
que estuve hablando al principio de San Mateo, el capítulo 24, ¿no?, determina su evangelio ser predicado, dice, por testimonio a todos los gentiles, ¿no? Y entonces vendrá el fin. Es lo que falta a la humanidad para salvar. Es para salvar el evangelio del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. No es otra cosa. La gente tiene, al igual que la gente de aquel entonces, de principios, dejar las divisiones, las disensiones, las separaciones, las enemistades que tienen por las religiones, todo lo que los ha separado y enemistado según los hombres, por el Evangelio, tienen que dejar todo eso en el último tiempo. Es necesario arrepentirse de lo que Dios no permite y se ha hecho. De religiones que han hecho, por ejemplo, de la mujer predicadoras y maestras, hay doctrinas basadas según ellas, según la mujer. En otras han prohibido el casamiento de los obispos y predicadores y han hecho una doctrina mundial muy grande y hoy tienen la consecuencia en todo el mundo manifestada y sabida por todos los hombres. Cosas que no son del Evangelio se han hecho y se han permitido. Bueno, y si empezamos a enumerar y a ver lo que no ha sido conforme al único Evangelio, hay muchas cosas para corregir. Entonces, en la misma manera, tiene que haber ese arrepentimiento y conversión. Dejar eso que no es de Dios por lo de Dios. Estaba leyendo justamente allí en Apocalipsis, en las cartas, en el capítulo 3, en la carta a las diferentes iglesias que fue revelado o escrito por Juan, a cada iglesia le dice, no las mismas cosas, pero sí le dice que se arrepientan y que vuelvan a la enseñanza, a su primer amor, a lo que Dios les había enseñado. A cada iglesia la pueden leer en el capítulo 3 de Apocalipsis. Arrepiéntete, le dice en las cartas. Al ángel le escribe de cada iglesia. Pero yo voy a estar compartiendo otra escritura, pero eso lo pueden leer para corroborar que el Evangelio, que la enseñanza siempre va a ser para salvación, para ayudar, para lo que salió de camino y que no es de Dios, se deje y se vuelva a Dios. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que algunos tienen por tardanza el cumplimiento de las cosas de Dios, como que no se va a cumplir. No, dice que Dios no quiere que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Ese es el tiempo que nos ha tocado. Vamos a leer al apóstol Pablo también con el mismo trabajo de predicar el Evangelio para salvación
en sus comienzos en los Corintios. Vamos a estar leyendo Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20 y 21. Dice así, ¿no? El apóstol tenía ayudadores y enviaba en esos diferentes lugares que él había pasado predicando, luego enviaba a estos ayudadores como Timoteo, como Tito, ¿no? Muchas veces cartas para los hermanos con la enseñanza del Evangelio para ellos. Y dice así este texto: porque temo que cuando llegare no os hallen tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Esto decía el apóstol Pablo, un hijo de Dios anunciando el Evangelio a los corintios. ¿No? Porque temo que cuando fuere no los hallare como yo quiero, o como enseñó en este caso la palabra de Dios, que pasase todo eso que estuve leyendo. Fíjense los apóstoles en este tiempo. Si en aquel entonces era un comienzo y ya pasaban estas cosas, ¿qué dirían a la humanidad de hoy? ¿A qué iglesia irían de acuerdo a lo que ellos enseñaron? ¿No? Una locura. De haber comenzado con una palabra, con un principio único, en aquel entonces uniendo a la humanidad por el Evangelio, tratando de hermanar a todos con una enseñanza real, con hechos, y hoy encontramos la humanidad distante el uno del otro, por religiones y humanamente también. Entonces, tenemos que volver a la palabra de estos hijos de Dios, como este apóstol Pablo, que escribe antes de ir a ese lugar. Y lo vuelvo a leer. Porque temo que cuando llegare no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, ¿no? Porque el apóstol, con la única enseñanza que él les había enseñado, iba a llegar a aquel lugar y se iba a encontrar con cosas que él no había enseñado, ¿no? Que lo podemos comparar con el mundo de hoy en la misma manera. Si el Señor viniere, como muchos creen y han enseñado que viene en cualquier momento, ¿no? Que viene de noche, viene de día, ¿no? Y están en esta condición que dice el apóstol, ¿no? Con todo esto que mencioné, que haya entre vosotros contiendas. Tenemos que echar manos
a un diccionario y ver lo que es una contienda, lo que es una murmuración, lo que es la disensión, lo que es un bando, ¿no? Todo esto que ha hecho la humanidad, que se ve con nuestros ojos, lo que cada uno ha hecho. Dice en el 21, que cuando volviere a ese lugar el apóstol, ¿no?, me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido, dice, de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido, ¿no? Esto en esta carta de Corintios, pero hay otras cartas que en la misma manera lo mencionan, como los Gálatas capítulo 5, allí en las obras de la carne, que menciona el apóstol, que los que hacen tales cosas no tienen promesa para el cielo, no heredarán el reino de Dios. Si hoy, el mundo de hoy tiene todo esto visible, demostrable, lo que han hecho las religiones y las denominaciones con las enseñanzas diferentes, bueno, todo esto corre peligro si no hay una conversión, un arrepentimiento al Señor, a su Evangelio, ¿no? Se corre peligro en la salvación. Tiene que haber ese arrepentimiento, como lo van a ver cuando lean allí en Apocalipsis. Yo, para no robar mucho tiempo en eso, lo pueden hacer en la manera que Dios ha enseñado y los hijos de Dios escriben, puntualizando todo esto que el hombre ha hecho, ¿no?, demostrablemente. Y bueno, ha llegado el tiempo, está transcurriendo y la humanidad tiene que dar este paso, que es una prueba de parte de Dios. Dios prueba los corazones por su palabra de amor y de verdad, para ser salvos, dice la Escritura. Es una pena que la gente, como está escrito, muchos consentirán con el error. Consentir, saber que está mal lo que está haciendo, participando de enseñanzas que los hombres han hecho, o estos espíritus de error que menciona la Escritura, también doctrina de demonios. Todo eso ha acontecido en el tiempo, en este tiempo que ha transcurrido, y bueno, los resultados están a la vista. Quiero en el próximo capítulo, en el 12, leer también unos textos desde el versículo 8. Dice así, capítulo 13, versículo 8 de 2 Corintios. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dios tiene en su palabra, en su verdad, el derecho absoluto, y se reserva a Él en la Escritura y por el Espíritu Santo la única verdad para el mundo, como Él lo prometió, que es su Espíritu Santo, cuando lo enviara, iba a guiarnos justamente a toda verdad y nos recordaría todas las cosas y nos haría saber todas las cosas. Es lo que está aconteciendo o ha acontecido desde un tiempo a esta parte con la enseñanza de Dios por el pastor Aquiles.
¿Cuánto tiempo llamando a la humanidad por el Evangelio? Con una única enseñanza para todos. Para todos. Dios no hace acepción de personas. Tiene un llamado para todos por esta única verdad que dice el apóstol. Nada podemos, nada puede detener a Dios si Él lo tiene establecido, determinado, que su palabra de amor y de verdad iba a ser predicada, anunciada en el último tiempo a todos los gentiles para que venga el fin. Nada contra Dios, nada contra la verdad, que alumbra, que manifiesta todas las cosas. Es Dios. Es Dios. Como fue en el principio, por el Señor Jesucristo y por los apóstoles, persuadiendo a la humanidad para que volviesen a Dios. En la misma manera la prédica de Pueblo Santo es en la misma manera, tratando de que la gente razone con Dios, no con los hombres, con Dios, con su palabra, que Él prometió, Leemos un texto más abajo, dice, en el 9, por lo cual nos gozamos, que seamos nosotros flacos y que vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. ¿No? Ellos estaban seguros, los apóstoles, de la prédica, de la enseñanza que tenían, pero ya, según las cartas en aquel entonces, a alguno le parecía que era más que los apóstoles, que era más que el apóstol Pablo, que era más que los apóstoles elegidos de Dios. Y en cierta ocasión el apóstol los cuestiona y le dicen, ¿ha salido, dice, de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros ha llegado? ¿Salió de ellos o a ellos llegó? A ellos llegó por los hijos de Dios. A nosotros también, por un hijo de Dios, en este caso. No ha salido de nosotros, ¿no? Pero en aquel entonces pasaba eso. Y muchas veces cuestionados, perseguidos, los hijos de Dios, como personas malas, siendo hijos de Dios, padecieron muchas cosas por el Evangelio, ¿no? El Evangelio. La mayoría de ellos murieron. La mayoría de ellos murieron. Creo que el único más viejito fue Juan, con 90 y pico de años, en la isla de Patmos, que estaba preso. ¿No? Leo un poquito más abajo y dice, por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza. ¿No? Él escribía la carta, dice, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿No? Él, con todo el amor y en toda manera, tratando de ayudar y de salvar a los hermanos. No escribía eso, dice, para no tratarlos con dureza, estando presente a los hermanos. En el versículo 11, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. ¿No? Estas cosas escribía el apóstol Pablo a los hermanos, que obedeciendo su evangelio
iba a acontecer esto. En la misma manera todos, sentir la misma cosa, entender en la misma manera lo que Dios nos da. Hasta dice esta palabra, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación por la misma palabra, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz dice será con todos. Pero para que todo esto suceda a nosotros o en el mundo que dice ser de Dios, tiene que haber una obediencia, tiene que haber una conversión a Dios, a su enseñanza que Él nos da, para llegar a esa igualdad que tiene que hacerse antes de la venida del Señor Jesucristo. Tiene que hacerse demostrablemente. La humanidad tiene que volver a esos principios o a esas enseñanzas que nos dejaron estos hijos de Dios que vinieron a este mundo a favor, a trabajar a favor de todos, de todos. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a entender esta palabra, y a la medida que podemos, tratamos de hacer lo que entendemos, tener ese sentir de Cristo por nosotros, por nuestros hermanos, en la manera que tenemos que hacerlo, como a nosotros mismos, una obra como a nosotros mismos, con el mismo amor por Dios, por el Señor, tratarnos, hermanarnos, ser iguales en la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo, que lo hicieron estos apóstoles. Por esto el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y en cierta palabra dice que lo que vistes, oístes en mí. En esto dice haced, en esto pensad. Tenía la seguridad absoluta aquel Hijo de Dios de que Dios era con él, que Dios lo respaldaba en la enseñanza. Para eso él había sido enviado, o había nacido para ese trabajo que dejó ese principio para nosotros. Bueno, Dios bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha ayudado a entender. Pedimos que Él nos ayude a extendernos en esta medida para alcanzar a otros en la misma manera que Él nos alcanzó. Bueno, Dios bendiga.